24 horas Central. Con una presidencia de cordón que era una urgencia y no teníamos anestesista. Entonces uno se expone a todo eso y al final el que está más comprometido es el paciente. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esta es una denuncia realmente indignante, una grave acusación que reportan pacientes y doctores del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Mujeres advierten que enfrentaron su trabajo de parto y que dieron a luz sin anestesia, sintiendo todos los dolores, incluso en partos, como decías tú, Constanza, de alto riesgo para ellas y los bebés. Bueno, hasta hoy aseguran que deben lidiar con el trauma. Buscamos explicaciones y conocimos en profundidad la dura crisis que enfrenta el centro de salud pública más importante de Valparaíso. En instantes conoceremos esos testimonios. Último minuto. La empresa Blue Mar confirmó que Juan Sangüesa, el tripulante desaparecido del buque Cobra, cumplía labores de vigía la madrugada en que naufragó la lancha Bruma. Claro, además la Fiscalía confirmó que tanto el capitán como el piloto y otros 2 tripulantes de este barco están en carácter de imputados en el marco de la investigación. Estamos con Felipe Jara y los últimos antecedentes. Felipe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, cumplía la labor de vigía Juan Sangüesa y es precisamente el mismo, el protagonista de este registro que se conoció durante las últimas horas. Un registro que es clave, que muestra los últimos minutos de Juan Sangüesa antes de que se le perdiera completamente el rastro, antes que dejara de contestar el celular y que se comenzara esta intensa búsqueda que continúa hasta el día de hoy, en la que están trabajando sus familiares, también la Policía de Investigaciones. ¿De qué se trata? Este registro lo muestra cuando aborda una micro del recorrido 32 que comienza muy cerca de acá, de este lugar, en San Vicente. La había llegado previamente a dependencias de la empresa Blue Mar. Rápidamente y en un lugar que no es un paradero, él aborda esta micro, se sube, hay varios elementos que llaman la atención, sube directamente, se sube en la última fila, se cambia en diferentes momentos de ubicación. Tenemos el testimonio que lo vamos a pasar a conocer más adelante del chofer de esta micro que da cuenta que iba con una actitud que le llamó la atención, se le veía un tanto tenso, paga con 10.000 pesos y luego viene lo que yo les comentaba. Se sienta, se toma la cabeza en algunos minutos, se cambia de posición en la micro hasta que se baja una media hora después en la Vega Monumental, ya en Concepción, y es ahí donde después se le pierde completamente el rastro a este hombre, a Juan Sangüesa. Hoy día es buscado en los sectores de Talcahuano porque se ha hecho una georreferenciación y se ha indicado puntos acá muy cerca de los cerros de Talcahuano en donde su celular da señales de haber estado. Se generan unos posicionamientos y por eso se traslada la búsqueda a la comuna de Talcahuano. Precisamente en relación a esto, que durante la jornada del día de hoy hubo novedades respecto de la investigación que está sustentando el Ministerio Público y que está encabezando hoy día la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. ¿Cuál es la información que se confirmó a eso del mediodía, pasado del mediodía, tras una serie de reuniones que hubo en la Fiscalía Local de Talcahuano? Es que hay tripulantes de la embarcación Cobra, que es indicada como la embarcación mayor que habría tenido participación en el incidente que termina con el naufragio, el hundimiento de la lancha Bruma. Ellos estarían, parte de la tripulación, en calidad de imputados. La fiscal Cartagena no entró en mayores detalles, no dijo quiénes, tampoco entregó el número de personas que estaban en esta condición. Dijo sí, que habían testigos e imputados dentro de la tripulación. ¿Qué es lo que ocurrió? Más tarde, pasadas las 17 horas, habló Blue Mar, la empresa propietaria del buque Cobra. Ellos entregaron más detalles que el Ministerio Público. ¿Qué fue lo que señalaron? Que efectivamente habían imputados dentro de esta tripulación, pero precisaron lo que no precisó el Ministerio Público. Dijeron que eran 4 los que se encontraban en esta condición. Y aquí entramos en un punto que es relevante, porque ¿qué es lo que dijeron desde Blue Mar? Que precisamente son 4 los imputados y entre ellos está el capitán y también el piloto. A ellos se sumarían los vigías
que son personas que van en los costados, en las partes laterales, viendo por las ventanas de la embarcación que justamente no hayan situaciones de peligro o elementos de peligro. ¿Qué es lo que además confirma la empresa Blumar? Que precisamente Juan Sangüesa, este tripulante que hoy día está desaparecido y que es intensamente buscado, cumplía durante esa madrugada labores de vigía. No precisaron si es que precisamente al momento en que se tiene estimado ocurrió el incidente, él estaba cumpliendo labores de vigía, pero lo que sí se precisó es que en una franja horaria en que se tiene estimado que podría haber ocurrido el incidente, a él le correspondía cumplir labores de vigía. Es parte de la investigación es parte de la información que ha surgido durante la jornada del día de hoy. No se han entregado precisiones de cuáles son los delitos por los que se les estaría persiguiendo o se les está investigando a estas personas. La verdad es que es una gama de delitos que van desde la omisión de ayuda, por ejemplo, hasta el homicidio culposo, pasando por el cuasi delito de homicidio. Recordemos que hay una querella que presentaron las familias, que es por el delito de homicidio. Yo, en relación a lo que les estaba comentando, los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente estas declaraciones. Algunos como imputados, otros como testigos. Responder eso sería decirle que ya tenemos una hipótesis y no la tenemos. Es una gama de posibilidades que van desde el cuasi delito, el homicidio eventual, el homicidio culposo, la omisión de auxilio. Efectivamente, los tripulantes, el capitán y el piloto que estaban durante esa noche en el turno están en calidad de imputados. Lo que el capitán ha declarado es que él sintió un ruido y la tripulación que estaba en el puente sintió un ruido. Jamás han declarado que sintieron un choque. Inmediatamente la tripulación empezó a investigar a qué se debía ese ruido, siempre atribuyéndolo a algo que podría haber ocurrido internamente en el barco, pero nunca sospechando, ni siquiera teniendo conciencia respecto de la posibilidad que hubiesen colisionado un barco. Ellos tienen relevo cada 2 horas y efectivamente Juan Sangüesa estaba en uno de los turnos que ocurrió en la noche que ocurrió el accidente del Bruma. Como vigía. Como vigía. Ahí está precisamente la confirmación de la información que yo les estaba comentando. Los peritajes continúan en la lancha Bruma. Acá, por parte de la Policía de Investigaciones, hubo una serie de reuniones, yo se lo comentaba, estuvo la familia de Juan Sangüesa, acudió hasta la Fiscalía Local de Talcahuano para una reunión y posteriormente la familia de los 7 pescadores también estuvieron reunidos ahí en la Fiscalía con los 2 fiscales, Cartagena y Hugo Cueva. Yo los quiero invitar a que pasemos también declaraciones que pudimos captar durante esta jornada. Me recuerda el tiro del señor, porque justamente, y le hice hincapié en investigaciones, que él me había pagado con 10.000 pesos. Preocupado, nervioso, se ve que estaba nervioso. Él estaba preocupado, obviamente. A rato bien, a rato preocupado. Estoy moviendo todo lo que pueda para encontrar a mi padre y no voy a descansar hasta que él aparezca. No hay registro de que él se haya comunicado con alguien en específico. Él no alcanza a prestar declaración ante ningún organismo hasta el momento. Bueno, seguiremos pendientes de lo que ocurre allá en Talcahuano. Felipe Jara con la información. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, asegurando que se trata de uno de los momentos más duros de su vida, la senadora Isabel Allende se despidió del Congreso debido a la inminente destitución que dictaminó el Tribunal Constitucional. El caso ha provocado tensión y la indignación socialista va en aumento luego que el gobierno defendiera, blindara y mantuviera en su cargo a la asesora que reconoció que sabía de la inhabilidad, pero que no la advirtió. No es fácil dirigirme a ustedes. Probablemente sea mi última intervención en esta sala. Deseaba despedirme de ustedes. Emoción en el que dijo sería el último discurso en el lugar en donde desarrolló su carrera por más de 30 años. No rehuyendo su responsabilidad, dijo, pero apuntando a quienes desde el gobierno no advirtieron los vicios provocando su destitución. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional.
20 minutos de discurso en donde reafirmó que los momentos que hoy vive son los más duros de su vida. Hoy enfrento una sanción que yo considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Me voy con la frente en alto, reiterando que nunca he usado mi cargo para algún beneficio personal. Muestras de cariño que se hicieron sentir a quien será cesada de su cargo por decisión del TC. El caso que remeció a la familia Allende y provocó la furia socialista que aún no entiende cómo los responsables de la operación siguen ejerciendo sus funciones en La Moneda. Ahora, ¿qué podría decir usted? Adelántate a ir al ascensor. Senadora, ¿qué le parece esta situación? Pero no se empujen entre ustedes. ¿Genera alguna grave molestia con el gobierno, senadora, esto? ¿Que hay asesores que reconocen la inhabilidad? El nombre de esa asesora se escuchó con fuerza en el Congreso. La abogada Francisca Moya. A la señora Moya. Francisca Moya. En el tema de la Casa Allende, sepa Moya. Francisca Moya es la actual jefa jurídica de las Express, quien provocó indignación en el Congreso este lunes cuando reconoció que ella y su equipo sabían que la operación era inviable legalmente. Al igual que mi equipo conocía la norma. ¿Usted conocía entonces de la inhabilidad de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió? Efectivamente, señor presidente. El mundo socialista, desde que trascendió el fallo en contra de Allende, exigió la salida de todos los responsables. Por eso la indignación fue total luego que Moya declarara lo que declaró y no existieran sanciones o la exigencia de su renuncia. En cualquier otro gobierno del mundo estaría fuera después de haber provocado esta crisis. Una crisis que era evitable y que lamentablemente termina con una carrera política impecable de una gran senadora como fue Isabel Allende. En el gobierno tienen que caer muchas cabezas producto de esta situación. Y desde esa perspectiva me parece que tendrán que evaluarse por parte del gobierno las responsabilidades que aquí corresponden. Es inadmisible que quien advirtió la inhabilidad e inconstitucionalidad el día de hoy, a esta hora, siga en su cargo. ¿Está la acusación constitucional como alternativa? No descartamos ninguna acción. La molestia es transversal y se acrecentó luego que el gobierno defendió y blindó a la polémica asesora. A mí me parece peligroso tener una jefa de una división jurídica que no es capaz de advertir cuando tiene conocimiento de algo. Ella ha demostrado su solidez jurídica y su competencia y por tanto me parece, digamos, que opiniones pueden haber varias, pero yo que he trabajado directamente con ella puedo dar fe, digamos, de la competencia y valía que tiene. Defensa por un caso que según los socialistas provocó vergüenza en el presidente. Mandatario que no escatimó en gestos hacia Allende como el que pronunció nuevamente en el Palacio de la Moneda. Con unas palabras de aliento, reconocimiento y admiración a Isabel Allende. Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invaluable. Parlamentarios de oposición incluso afirmaron que negarán el acceso al subsecretario de las Express a la comisión investigadora del caso, si es que el presidente Boric no saca de su cargo a Moya. Advertencias en medio de la despedida de la senadora Allende, tensión que va aumentando y no cesará según los parlamentarios hasta que el presidente, con destituciones, exija más responsabilidades políticas. Multas sin justificación y un edificio en estado deplorable. Eso denuncian los residentes de un condominio en el barrio Yungay. Aseguran que la administración hace lo que quiere desde que llegaron a este cargo en una dudosa asamblea. El último episodio cubrió la piscina con cemento porque dijo que no hay dinero para las mantenciones. Miren. Esta es la piscina que la señora cerró, le echó concreto encima. Aseguran que hay decisiones arbitrarias y nula mantención, precarias condiciones en las que viven los vecinos de este edificio. Yo hace 13 años vivo aquí y está en un deterioro terrible. 7 años sin respuestas por parte de una administración que ante los reclamos se responde así. Uno no puede ni hablar porque esa señora ahí mismo multa. Vivo con crisis de pánico y ansiedad. Vivo asustada, me da miedo hablar. Desesperación de vecinos del condominio Bello Centro Esperanza en barrio Yungay. Más de 1000 residentes en los 460 departamentos del edificio, muchos de ellos denuncian un descuido y nula mantención. Qué cochinada. Este es el estado en que está el condominio. Tiene ahí limpio porque tiene fugas de agua. Evidentes daños estructurales y mantenciones deficientes. Aseguran que la administradora Rosa Cuevas es el problema. Es donde está botando agua. No da la cara. No responde. Llevo un año esperando que me diera una cita para yo mostrarle que tengo cómo probar. Desde 2018 está a cargo del condominio. Los vecinos afirman que no pueden hacer ni decir nada o los sanciona.
no reclame nada, porque por eso es que ella no la quiere y le cursa las multas. Tiene una multa de por 1.200.000 y algo, casi 1.300.000 pesos. Nosotros no podemos pagar eso, y multas inventadas. Muchos de ellos adultos mayores que acusan una persecución y amenazas por parte de la administración. Nos corta el agua, la luz y la gente no le está pagando las multas. Que estas multas sean válidas es necesario que estén reguladas en el reglamento de copropiedad de la comunidad. Ya la administración o el comité de administración no puede estar cursando multas de forma antojadiza. Pero eso no es todo. También habría tomado decisiones arbitrarias. La última, el insólito cierre de la piscina. No hizo asamblea. El comité no informó nada, solamente vimos que les estaba echando concreto a la piscina. Acá hay una alteración a un espacio común de la comunidad, entonces tiene que verse sí o sí en una asamblea. La administración asegura que hay una deuda millonaria de gastos comunes y que por eso no hay dinero para invertir en el edificio. Durante los últimos 7 años, solo una vez se han rendido cuentas. La comunidad se pregunta, ¿qué han hecho con el dinero? La ley 21.442, que es una ley que entró en vigencia en el año 2022, nos dice que los administradores tienen que rendir cuenta mensualmente al comité de administración. Además, deben rendir cuenta a lo menos una vez al año a la comunidad completa en una asamblea ordinaria. Rosa Cuevas cuenta con 15 fracciones a la ley de copropiedad. En 2022 se realizó una nueva asamblea para evaluar su continuidad. Nos pasó un papel preguntándonos qué departamento votaba, el número del departamento y si sí o no. Y los que colocamos no, quedamos marcados y somos todos los que tenemos multas. Pedir que se cite a una asamblea y que se pueda designar algún comité de urgencia, ya para que ellos puedan escoger un nuevo comité de administración. La comunidad ha denunciado en varias ocasiones al juzgado de policía local, pero no cuentan con el dinero para pagar un abogado y seguir adelante. Fiscalía no la encontró en Maipú, no la encuentra acá, anda desaparecida. Entonces nosotros lo que más queremos es que esa señora salga de aquí, se elija un nuevo comité. Esa señora no puede estar aquí porque esa es una persona peligrosa. En un fallo de diciembre se anuló la asamblea en la que fue electa en 2018 por no contar con el quórum necesario. La multaron con media UTM cerca de 33.000 pesos, pero no la sacaron del cargo. ...24 horas, reportajes. Se lo adelantábamos al comienzo, nuevas denuncias de médicos y de mujeres que estarían enfrentando el trabajo de parto e incluso dando a luz sin anestesia, se suman a la crisis presupuestaria y de insumos del Hospital Van Buren. Pero hay más. También acusan que se han postergado las cirugías traumatológicas y que frente a pacientes con fracturas expuestas solo han podido ponerles yeso. Muchos ya llaman a este hospital el Vietnam Buren. Patricia Flores y el equipo de TVN Red Valparaíso con el siguiente reportaje. Es uno de los últimos registros que enrostra la grave crisis presupuestaria del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Me faltan las inyecciones, el metotrexato. Me acerqué al hospital, pero ¿qué me dijeron? Que tenía que seguir intentándolo. No hay medicamentos, los tratamientos son mucha espera. Creo que hay un urólogo por el hospital que está en operación y estamos esperando. Los pacientes reclaman por la falta de insumos y especialistas. Estas imágenes, enviadas de forma anónima, reflejan la dramática situación en la sala de urgencias. Pacientes sentados en pasillos, en sillas de ruedas, incluso con suero, a la espera del llamado que alivie su dolencia. Esto ya es cicatriz nueva por ampollas de quemadura. Y acá estas no se alcanzaron a formar antes. Una crisis que hace poco más de un mes pone en riesgo a Constanza Lavegne. Su cesárea está programada para el pasado 5 de marzo, pero se posterga. Yo ingresé por alto riesgo. La doctora me dijo que yo no podía llegar a las 39 semanas porque era riesgoso para el bebé. Yo partí con contracciones antes de romper fuente, pero eran suaves y yo soy primeriza, entonces yo no entendía qué estaba pasando. Yo avisé que estaba con unos dolores, con un malestar hacia abajo, que me dolía la cadera, que sentía más presión como hacia la salida de bebé,
pero me dijeron que como estaba podálico, simplemente el bebé debía haber pateado. Su guagua está intentando nacer con los pies hacia el conducto de parto. Constanza se enfrenta, advierte, a uno de los momentos más álgidos de sus 29 años. Una enfermera me pide permiso para poder palpar y ella siente deditos. Entonces llaman a la doctora, revisan y claro, yo ya estaba con 8 centímetros de dilatación y la doctora metió mano y acomodó a bebé para que el bebé no saliera mientras me podían llevar a la cirugía. ¿Y todo esto fue sin anestesia? Sin anestesia. Esta patita estaba afuera. ¿Esa patita estaba afuera? Sí. Y el dolor de la cadera, de la columna, que sientes que te están moviendo todo por dentro. ¿Y eso tenía que haber sido cesárea? ¿Sí? O sea, eso nunca debía haber pasado. Nunca. Solo cuando le hacen la cesárea de urgencia le ponen anestesia. Es el relato de una intervención al límite. Su testimonio se suma al de otras mujeres que están a punto de dar a luz. La realidad nuestra es que tenemos habitualmente 1 o 2 anestesiólogos de turno para un hospital que es muy complejo y un anestesista está operando a un paciente neuroquirúrgico, es decir, con la cabeza abierta, para que se entienda, no puede operar a otro paciente. Entonces la maternidad queda sin posibilidad de analgesia para trabajo de parto. Entonces las mamás tienen sus partos sin anestesia. Aparte del dolor, ¿cuáles son los riesgos de no tener insumos ni anestesistas para los pacientes? Una deuda millonaria arrastrada por años es la principal enfermedad que tiene Alban Buren en su propia UCI. El pasado 25 de marzo, funcionarios del hospital nuevamente protestan. No hay espacio en la posta de adultos para hospitalizar a sus pacientes, por lo tanto ellos se tienen que quedar hasta una semana, 2, 3, 4, 5 días sentados en una silla. Recibiendo la terapia con suero, y eso es absolutamente indigno. En algunas especialidades como la anestesia, cuesta mucho encontrar que vengan a trabajar acá por las condiciones que implica hacer un turno de anestesia en urgencia en este hospital, al punto que los anestesistas de la región conocen este hospital como el Vietnam Buren. Aunque solo hace 3 meses se promulga la Ley de Presupuesto 2025, que le entrega al hospital unos 6.700 millones de pesos, un 14% más que el 2024. Pero las denuncias siguen sumándose. Los pacientes acusan que no se están realizando cirugías traumatológicas. Tal como lo evidencian estas 2 pacientes, quienes internadas y sin fecha aún para ser intervenidas en pabellón, nos enviaron sus testimonios. ¿Cuánto tiempo lleva esperando la cirugía, señora Miriam? Bueno, estoy 2 meses y medio, exactamente desde el 11 de enero. La pierna derecha no la puedo apoyar, mucho menos doblar. Pacientes con fracturas quedan condenados simplemente a esperar. Llevo aproximadamente ya 3 meses esperando por mi cirugía. Ahora tengo un yeso y así han tratado de mantenerme la estabilidad en mi pierna. No han existido los insumos en los últimos casi 3 meses que estamos trabajando, ¿ya? Hay pacientes que han tenido que pasar, con fracturas expuestas de pierna sobre todo, han tenido que pasar a tratamientos con yeso, ¿ya? Porque no hay otra alternativa. Hay algunos que hemos buscado alternativas con tratamientos más largos, pero que hemos logrado por lo menos que pegue el hueso. Pero hay muchos que van a quedar secuelados, no sé qué vamos a hacer con ellos. La situación económica es grave. Actualmente la deuda supera los 28.000 millones de pesos. Si bien la crisis no es nueva, en los últimos 12 meses la preocupación ha sido mayúscula. Realidad desalentadora para uno de los centros de referencia en neurocirugía, neuroradiología y oncología más importantes de la región de Valparaíso. Aquí se atiende más de 500.000 de personas y las consecuencias pesan siempre sobre los mismos. Esta vez, mujeres embarazadas que se enfrentan el riesgo, por ejemplo, cuando el cordón umbilical está enrollado en el cuello de la guagua. Lo más crítico que me tocó a mí en una oportunidad es tener una paciente que necesitábamos operar, que estaba con una prosidencia de cordón, que era una urgencia y no teníamos anestesista. Entonces uno se expone a todo eso y al final el que está más comprometido es el paciente.
Hay una situación con los anestesiólogos y es que hay menos anestesiólogos de los que se requieren en el sistema. ¿Tiene que ver con un tema de recursos? No ha sido por un tema de recursos este problema, sino que más bien por la oferta baja de anestesiólogos que hay en la región y que, debo decirlo muy coloquialmente, nos los peleamos entre todos los hospitales para poder contar con ellos. Pero, ¿cuál es el peligro de no tener anestesistas para un parto? En 5 minutos, si un bebé, por ejemplo, no es una madre, no es operada y sacada a tiempo, puede tener repercusiones para toda su vida. Si no tenemos anestesista, no podemos dejar evolucionar a veces un parto porque no podemos reaccionar en esos 5 minutos que son vitales. En septiembre de 2024, y luego del cierre de 9 pabellones, el Servicio de Salud inicia una investigación sobre las causas de esta nueva crisis, que recuerda el mismo escenario, se repite el 2023, 2022 y 2021. Ante la magnitud de la deuda detectada, una deuda de arrastre que viene de los últimos 5 años, se tomó la decisión y hace 3 semanas atrás se presentó una querella contra quienes resultan responsables. Lo que estamos trabajando desde ya con las autoridades ministeriales es pensar en cuál va a ser la expansión presupuestaria que vamos a requerir para finalizar este año. Muchos de sus pacientes ya no confían y simplemente no quieren volver a pasar por una ingrata atención. Si llega a pasar algo, no sé, se me abre un punto, empiezo a tener algún problema con la cesárea o directamente con bebé, prefiero endeudarme en una clínica. O sea, yo al Van Buren no vuelvo. Yo salí, o sea, yo tengo un historial de depresión, pero yo ahí estaba con crisis de pánico, yo ya no quería estar ahí. Una enfermedad crónica que agobia a los que ya son impacientes y que mantiene en la UCI al Hospital Van Buren. Y ahora a la Fiscalía con el deber de investigar a los responsables de un posible fraude y malversación de fondos públicos de un hospital que irónicamente necesita una urgente cirugía para sobrevivir. La verdad que es una denuncia indignante, sobre todo pensando en la dignidad de esos pacientes, de esas mujeres que estaban dando a luz en trabajo de parto y también para la gente que ha sido atendida sin los cuidados, sin los insumos que son necesarios. Alguien tiene que responder por esto. Vamos a otro tema. Cambiamos radicalmente de información. Miles de personas disfrutaron totalmente el último concierto de Shakira en Chile. Pero una vez terminado, a muchas de ellas se les borró la sonrisa cuando solicitaron transporte por aplicación para el regreso a casa y se enfrentaron a tarifas que habían aumentado hasta el triple. ¿Por qué pasa esto? Es la pregunta que muchos usuarios se hacen. El último concierto de Shakira en Chile para muchos fue una noche llena de emoción. Espectacular. Hasta desmayos hubo. Unas personas se desmayaron, hicieron primer auxilio, súper bien organizado. Es que ver a la loba en Chile no tiene precio. Lo que sí tiene, y bastante elevado según usuarios, es la locomoción para salir del Parque Estadio Nacional. 30 lucas. Yo voy para el 18 y medio de Vicuña Maquena y me está saliendo a 26.800 pesos. Lo que a las 2 de la tarde del día siguiente en la misma ruta cuesta 8.300. De verdad es un abuso. Yo vivo en la Florida, cerca del Cerro Panún, son 30.000 pesos hasta mi casa en Uber. Un viaje que a la hora de almuerzo del día siguiente encontramos a 8.793 pesos. Creo que es un precio muy elevado para la poca distancia que hay. Ayer quedó demostrado también cuando se cortó la línea 1, la gente reclamaba eso, que tramos que le salía 11.000, le estaba saliendo como 20 y tantos. Una diferencia que se hace patente incluso sin concierto de Shakira ni problemas en el metro. Comparamos en un día de semana normal el valor desde TVN a 2 puntos de la capital. Así, pasado el mediodía, movernos hasta el Palacio de la Moneda, por ejemplo, cuesta 2.690 pesos, mientras en horario punta a las 18:30 vale 5.280. De TVN a la Plaza Ñuñoa, en tanto, a mediodía cuesta 6.400 pesos, mientras en horario punta sale casi 10.400. ¿Te ha pasado a veces que la usas y después quieres hacer el mismo viaje y te sale mucho más caro? Sí. California con los Leones hasta Vitacura. Generalmente sale 10, 11. ¿Y una vez te salió? 15 por ahí.
Consultados sobre estas diferencias de precio en las tarifas, las aplicaciones y el gremio que las agrupa declinaron pronunciarse. Ellos realmente no exponen directamente cuál es la forma de cálculo, sino que simplemente te dicen de que las tarifas son dinámicas. Sí sabemos que el precio final suma 4 elementos: un precio base, luego una tarifa por distancia, una por tiempo de viaje y un multiplicador de demanda que es dinámico y considera la relación entre autos disponibles versus la necesidad de los usuarios. Y es allí donde notamos grandes alzas sobre el valor de un horario regular. En estudios internacionales donde se ha analizado este fenómeno de las tarifas dinámicas, incluso han llegado a 250% de los costos en horarios regulares de transporte. La salida a casa tras el concierto de Shakira no hizo más que evidenciar todo esto. Solamente algunas estaciones de líneas 3 y 6 disponibles hasta las 1 de la mañana. No, ahora está demasiado alto el precio, 24.600 pesos. A la comuna de La Pintana. Un trayecto que en la tarde del día siguiente encontramos a 16.500 pesos. No, está demasiado sinvergüenza. Así que hay que ver cómo llegar a la casa después de estar con la loba. Y Shakira es la única que por un momento al menos sacude el peso del elevado valor con que el famoso algoritmo de las aplicaciones está sorprendiendo a los usuarios. Sergio Ponce, que es el abogado que se encuentra en prisión preventiva acusado de quedarse con las propiedades de sus clientes, suma ahora una nueva querella. Un hombre de Talagante asegura que Ponce enamoró a su madre antes de morir y que luego de eso habría traspasado sus bienes. Entre los denunciantes hay un relato que se repite. Para mí era una persona de mucha confianza. En muchas oportunidades me dijo que él quería ser amigo mío. Así, Sergio Ponce se ganaba su confianza. Sus ex clientes lo describen como un hombre cercano, pero hoy lo acusan de quedarse con sus propiedades a través de transferencias fraudulentas. Esta familia de Maipú fue desalojada de su propia casa, tenía los dividendos al día, pero a sus espaldas el inmueble fue traspasado a un tercero. Queremos que se haga justicia, que nos devuelvan todo lo que él se apropió. No somos solo nosotros, hay muchas víctimas más. Necesitamos recuperar nuestra casa y para nuestras casas para poder vivir tranquilos. El abogado Sergio Ponce Muñoz se encuentra actualmente en prisión preventiva por varios delitos de estafa, falsificación de instrumento público y apropiación indebida. Pero ahora un nuevo querellante sale a la luz. Rafael acusa que su madre también fue engañada. Mónica Espinosa conoció al abogado en 2013, cuando este le tramitó su divorcio. La empezó a engatusar de primera, me empezó a engatusar por el patrimonio que tenía mi madre con mi padre y en busca del aprovechamiento de él, me empieza a enamorar hasta cuando llega el tema del tema del divorcio. Una cercanía que para los denunciantes era parte de su modus operandi. A medida que va pasando el tiempo se hace muy amigo, es muy amable, muy afable. Llegó al extremo de que él decía que se pasaba bien en mi casa, aparecía todos los fines de semana. Rafael cuenta que su madre le confió al abogado diversos trámites. Incluso habría sido Ponce quien manejaba la clave única de Mónica. La adulta mayor falleció en 2021 producto de complicaciones originadas por un accidente cerebrovascular. Cuando sus hijos quisieron hacer la posesión efectiva, descubrieron que sus propiedades ya no le pertenecían. Y vamos al conservador de bienes raíces de Talagante y nos damos cuenta que las propiedades están todas traspasadas a Inmobiliaria Hacienda. Esta propiedad, ubicada en una céntrica calle de Talagante y en la que ahora hay 2 locales comerciales, le pertenecía a la familia de Mónica. En extrañas circunstancias, fue traspasada a personas que serían testaferros de Sergio Ponce. Incluso en el mandato hay una firma de Mónica que sería fraudulenta. Un tribunal ordenó restituir la propiedad a su dueña original, pero misteriosamente y sin mayor sustento, una sociedad inmobiliaria llamada La Hacienda la demanda por 150 millones de pesos. Él viene y hace una demanda en el primer juzgado de Talagante, juzgado civil, como Inmobiliaria Hacienda, hacia mi madre, hacia Mónica Espinosa Sandoval. Mi mamá representada por él mismo. Cuando a mi mamá nunca le llegó ni una notificación de nada, de demanda, de nada. Entonces mi mamá nunca se presentó a ese juzgado. Según Rafael, Sergio Ponce habría orquestado en las sombras la demanda contra Mónica, quien en ese momento era su representada. Ahora, la mujer debía ceder en pago todos los derechos de la propiedad ubicada en el centro de Talagante. Sergio Ponce
viene, pesca esos papeles del primer juzgado de Talagante, hace una escritura nueva y la trae a bienes raíces de Talagante y traspasa todas las propiedades de mi madre a nombre de él. Y esta no sería la única propiedad que su madre cedió tras conocer al abogado. Rafael asegura que también perdió un terreno en Isla de Maipo. Esta propiedad también la vendió Sergio Ponce. Aquí está el portón y hay un nuevo dueño. Ahora hay otro dueño acá, esperanzado que los devuelvan. Con el tema de Sergio Ponce, que se está descubriendo que ha hecho tantas estafas, una persona estafadora. Las abogadas que representan a Rafael se querellaron y ahora piden una nueva formalización por este caso en particular. En paralelo, la Fiscalía ampliará las indagatorias a su círculo cercano y eventuales testaferros. ¿Qué se imputa al imputado? Haber transferido esos bienes a testaferros o palos blancos o a gente vinculada con él, a su madre, a su secretaria y socia. Que los jueces y toda la ley aquí en Chile, ojalá le revoque, le quite el título de abogado para que no siga estafando a la gente y haciendo más daño y realmente que quede en prisión, pues. En las próximas semanas, Sergio Ponce sería reformalizado. En tanto, los afectados comienzan ahora un largo camino judicial que esperan culmine con la restitución de las propiedades que de la noche a la mañana quedaron en manos de otras personas. Atención, este es un dire wolf. En español, lobo terrible, un animal extinto que fue recreado de la mano de la biotecnología. Si bien los 3 ejemplares ahora son adolescentes, ya alcanzaron un tamaño bastante más aterrador. Miren, con una altura así como está en 4 patas de más de 1 metro, superan a un lobo gris o a un perro de gran tamaño como podría ser un siberiano. Pero además de lo sorprendente de este anuncio, ¿qué desafíos conlleva revivir especies? Mire. Los entrenarán ustedes, los alimentarán ustedes, y si mueren, los enterrarán ustedes. La exitosa serie Game of Thrones los trajo de vuelta a la vida en la ficción. Los lobos huargos se extinguieron hace 10.000 años, pero hoy, en 2025, el desarrollo de la edición genética permite una portada como esta. El lobo aterrador es la primera especie que estamos trayendo de vuelta en Colossal. La compañía Colossal, responsables también de los ratones con pelaje de mamut, recreó esta especie extinta, endémica de Norteamérica, más grande y robusta que un lobo gris, con un cráneo más ancho, mandíbulas más fuertes y un aullido único. Son Rómulo y Remo que junto a Khaleesi sorprenden al mundo, pero ¿podemos decir que es la desextinción del lobo terrible? Que no lo reconstruye de manera fidedigna, sino que se acerca a lo que era este lobo extinto. Por lo tanto, no es idéntico, pero sí se asemeja. Colossal Biosciences logró recuperar fragmentos de ADN de 2 fósiles, un diente y un hueso del oído de más de 70.000 años. A partir de ahí compararon ese material genético con el de un lobo gris, el pariente vivo más cercano. Para recrear los rasgos de una especie extinta, aplicaron la técnica CRISPR, ganadora del Premio Nobel en 2020 y que permite la edición genética. Es una técnica como de tijeras, que lo que permite hacer es cortar el ADN. Generaron estas heridas en el ADN como del lobo gris e introdujeron la información del lobo extinto. Y de esa manera entonces repararon estas heridas con esta nueva información. Se editaron 14 genes del lobo gris para recrear al menos 20 rasgos del lobo extinto. Las células modificadas fueron implantadas en una perra doméstica. Así nacieron estos 3 cachorros. A los 6 meses ya miden 1,20 m y pesan 80 kilos, pero se espera que lleguen a los 120. Viven hoy en una reserva de 800 hectáreas en Estados Unidos, bajo estrictas condiciones de seguridad y cuidado. Todos los riesgos son principalmente ecológicos, de introducir una especie que ya no tiene lugar en lo que se llama nicho ecológico, o sea que ya no cumple una función en este ecosistema actual. Además, la posibilidad de sobrevida en el ambiente de forma natural y su reproducción también son desafíos a enfrentar. Parte de una variabilidad genética prácticamente mínima.
Eso los hace entonces que es como decir una población clonal, son todos iguales y genéticamente en la naturaleza eso no existe o es castigado. El objetivo de Colossal es encontrar una solución para la crisis de biodiversidad. A medida que perdemos especies dentro del ecosistema, si piensas en un rompecabezas de Jenga, estás sacando bloques. Esos bloques que crean la estabilidad son literalmente la función que desempeña el animal. Si podemos encontrar formas de restaurar animales que proporcionen esa función específica, podemos crear más estabilidad. Y es así como entre sus planes estaría también revivir al dodo, al tigre de Tasmania, al diente de sable y, por supuesto, el añorado mamut. ¿Qué animal extinto le gustaría revivir? El tigre dientes de sable. Cualquier dinosaurio, probablemente. Proyectos que agitan al mundo científico, pesa sobre ellos una gran responsabilidad. La ciencia va siempre a seguir avanzando. Lo que hay que hacer es regularlo desde el punto de vista ambiental, cuáles son las consecuencias para el lugar donde se desean introducir estas especies. El dilema ya no es si la ciencia puede hacerlo, sino si realmente debería. Un debate que estos ahora adolescentes lobos vuelven a abrir en el mundo entero. Ahora. Cambiamos de tono y de tema, nos trasladamos hasta la comuna del Bosque, donde un hombre fue baleado en múltiples oportunidades por resistirse a un asalto. La víctima está en riesgo vital, mientras que una adulta mayor que estaba retirando a su nieta de un jardín también fue alcanzada por uno de los impactos. Jan Giachetti tiene los detalles. Jan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Iván, Constanza, buenas noches. Esta ha sido una jornada muy violenta en la región metropolitana y claro, en la comuna del Bosque se registra este hecho que estuvo protagonizada por delincuentes que se movilizaban en scooter, precisamente ahí en Los Espinos con Lo Martínez, en la misma comuna, y donde finalmente identifican a un ciudadano dominicano que en su mochila transportaba dinero en efectivo y que ese era el objetivo de estos sujetos que habrían estudiado dónde realizar este golpe delictual. De todas maneras, cuando este hombre se resiste, la víctima se resiste a este asalto, fíjense que le disparan en reiteradas oportunidades y ahí, en el tercer disparo que recibe la víctima, una de las balas impacta a una adulta mayor que iba a buscar a su nieta a un jardín infantil y termina baleada también. En medio de este contexto es que se están realizando una serie de indagatorias. La Fiscalía ECO de alguna manera ha descartado que se trate de crimen organizado y finalmente la Fiscalía Sur estará a cargo de las mismas peritajes, a quien va a encargar que se realicen toda la recabación de los detalles en medio de todo este hecho. Me gustaría que pudiésemos escuchar qué nos señalaban sobre este asalto. Una apoderada se cruza en este asalto, digamos, en este robo, y sale lesionada, le disparan en un brazo. Entonces ahí ella se devuelve al jardín porque ya había retirado a la niña, entonces se devuelve y nosotros le damos ayuda. Yo llegué temprano y pasó esta botón, pero no... La verdad de las cosas es que nosotros tenemos problemas todo el día acá por los estacionamientos. Se imagino que usan 3 pasajes como para que la gente se estacione, ese es el tema. Y no sabéis quién es quién, aquí se roban los autos. Aquí a mí este auto me lo han tratado de robar 3 veces. Bien, esta es la situación que está ocurriendo en la comuna del Bosque. De todas maneras, hay otros que tienen relación incluso con un secuestro en la comuna de San Bernardo. Nosotros seguiremos recorriendo la región metropolitana en medio de esta jornada tan violenta que se ha registrado. Jan Giachetti, estamos en contacto. Buenas noches. Después de 12 años de su desaparición, surge lo que podría ser una pista concreta sobre el paradero de un joven argentino cuyo rastro se perdió mientras escalaba un cerro al interior del Valle del Elqui. Esto fue en el año 2013. Una vecina encontró osamentas que podrían corresponder al excursionista. Sus padres sospechan que fue asesinado. Jorge Hans con el informe. Marco Roldán Guzmán, ingeniero informático, tenía 29 años el 6 de enero del 2013 cuando desapareció en este sector de Cochihuás, al interior de Paihuano, en el Valle de Elqui. Esta es la última imagen de Marco Luis Roldán en el Valle de Elqui. Hace 2 semanas se perdió su rastro en el Cerro Cancana y ahí lo buscan con desesperación. ¡Marco! Es el grito de su padre, lleno de angustia, pero también de esperanza de volver a ver a Marco con vida. Numerosas expediciones a pie y a caballo lo buscaron en sectores cercanos al Cerro Cancana, donde se internó junto a 2 amigos, uno francés y uno argentino.
Mi hijo es una persona muy sana que salió de Córdoba a visitar estos lugares tan preciosos. Es terrible pensar que pasa un día más, una noche más, que él está en algún lugar, que está con hambre, que está con frío. Cada vez que tomo un sorbo de agua o un bocado de comida pienso que él no lo tiene. Pese a las numerosas especulaciones, nunca se encontró rastro alguno de Roldán. Por eso causó expectación que esta semana una mujer acudiera a la comisaría de Carabineros de Pisco Elqui para denunciar que encontró restos de un cráneo en el mismo sector en que fue visto por última vez. Carabineros notificó a Fiscalía y Fiscalía solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, que encontró fragmentos de un cráneo humano y los envió al Servicio Médico Legal para establecer la data y posible causa de muerte y en especial su identidad. Estas osamentas son enviadas al Servicio Médico Legal y posteriormente se va a realizar exámenes de ADN para poder establecer científicamente si corresponden o no a la víctima desaparecida. De acuerdo al informe de los peritos de la PDI que trabajaron en el lugar, el hallazgo se habría producido en estas pircas, ubicadas a escasa distancia del camping donde habría alojado precisamente Marco Roldán. Ese es el principal indicio que hace sospechar de que los restos humanos, precisamente partes de un cráneo que fueron ubicados en este lugar, podrían corresponder a la persona extraviada hace ya 12 años. Yo vivo acá. ¿Ya? Y me tocó estar de alcalde en el tiempo cuando se perdió Marco Roldán. ¿Ya? Nosotros lo ayudábamos a la familia con víveres, ayudábamos con recursos para los animales, para que salieran a dar vuelta. Así que ojalá que ellos tengan las noticias respectivas para que puedan ya descansar en que encontraron a su hijo. El amigo argentino de Marco Roldán permaneció en nuestro país y participó en la búsqueda. Yo lo dejé a la mitad del camino, un poquito más, porque este francés hacía training en Himalaya, entonces como sabía que iba bien acompañado, digamos, me volví porque yo no podía llegar. Sin embargo, el acompañante francés salió de Chile días después de la desaparición y de acuerdo al abogado trasandino que asumió la representación de la familia, es un sujeto de interés para la investigación. Nosotros, el amigo de él, que se llama Mario Olivera, él sí lo conocemos, es amigo de la juventud de él, y no el francés. Los chicos hacen el viaje, o sea, al Cancana el día 6, y el francés llegó el día 5 al sitio, y justamente colocó su carpa al lado de la carpa de los chicos. La familia cree que hubo intervención de terceros, es decir, que Marco no se perdió, que no sufrió un accidente, sino que Marco fue víctima de un delito y que alguna de las personas con las que pasó sus últimos días está involucrado en su asesinato y en haber ocultado el cuerpo y en su desaparición. Tal como ocurre en otros casos de desapariciones, en Cochihuás surgen numerosas teorías sobre lo que ocurrió con Marco Roldán. Pero lo más concreto después de estos 12 años es la conclusión que pueda surgir del análisis de los restos encontrados y que desde este martes permanecen en el Servicio Médico Legal de La Serena. Los tomates, los limones, el café y los huevos. Bueno, todo esto es parte de los productos que subieron con fuerza su precio durante el mes de marzo. Claro, el IPC llegó a 0,5%, pero la inflación de los alimentos fue más del doble. ¿Dónde puede encontrar más baratos estos productos? Atención. ¿Cuál es el producto que más ha subido? Los huevos. El limón. Los huevos. Los tomates, los limones. Harto jugo los limones. Lo notan estos consumidores y seguramente usted en su casa. Los alimentos y en particular el tomate y el limón fueron los grandes protagonistas del IPC de marzo. El año pasado no habían estos precios. Porque está 1.900, es harto. 1.900, 2.000 pesos. Lo que es el tomate está caro. Igual que el limón igual ha subido harto.
es que mientras el IPC general llegó a 0,5%, los alimentos subieron un 1,2%. Los consumidores no estaban tan equivocados, ya que según un ranking que elaboramos en 24 horas sobre la base de los datos del INE, las mayores alzas se concentraron en los tomates, los limones, las naranjas, el café, los huevos, los plátanos, la carne de pavo y la carne de vacuno. Hay alimentos que están teniendo una mayor persistencia inflacionaria que lo que veíamos, por ejemplo, en marzo de otros años. Estamos viendo que el precio del tomate se está elevando, también tenemos el precio del café, ¿cierto?, de los océanos de café, que también está bastante elevado, el caso de los huevos. Entonces, en ese sentido, estos alimentos que son más saludables, que hacen mejor, ¿cierto?, para la nutrición de las personas, son los que están encareciendo la canasta básica de alimentos. Jugosos los limones, oiga, jugoso hoy día los limones, baratos los limones, jugoso, puro jugo. Como el locatario. Locatario, Ese sí que da jugo. Los limones entregan una luz de alerta de cara a Semana Santa, cuando aumenta el consumo de este producto. Por ello, es que el ministro de Agricultura hizo un llamado a anticipar las compras y a elegir las ferias libres como una opción más conveniente. Las ferias libres son 62% más baratas en fruta y verdura que otros establecimientos y supermercados tradicionales. Datos que comprobamos en el sitio web de la Oficina de Precios del Ministerio de Agricultura es que mientras el tomate promedia 1.534 pesos al kilo en las ferias libres, en supermercados supera los 2.200 pesos. Lo mismo sucede con los limones, las naranjas y los huevos, todos productos que elevaron sus valores en marzo. Uno los compara con los precios de los supermercados y hay una diferencia enorme. ¿Usted, por ejemplo, cotiza? Lógico que sí, lógico que sí. Cuando uno constantemente viene a la feria sabe dónde comprar. El ministro Mario Marcel destacó que si sacamos los alimentos y la energía, los llamados productos volátiles, la inflación en Chile está siguiendo una tendencia a la baja. Va también indicando una cierta tendencia a la baja, lo cual es positivo. Tras este dato, la unidad de fomento subirá 194 pesos durante el mes en curso y alcanzará los 39.133 pesos en mayo, un golpe al bolsillo que dejó marzo, un mes marcado por la fuerte alza de los alimentos. Viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias, a juntar motivación y ganas para el mes de noviembre porque esta noche se lanzó las fechas de la Teletón 2025, donde hay que superar la meta alcanzada en 2024, que fue de 47.000 millones de pesos. María Jesús Chacov con la información. María Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Claro, ya está la fecha, también el lugar donde se va a desarrollar esta Teletón 2025, pero ¿para qué se los voy a contar yo? Si estamos con don Mario y también con los embajadores de TVN, los rostros embajadores. Don Mario, cuéntenos este anuncio que tiene de la fecha, el lugar de la Teletón 2025. Bueno, primero la fecha 28-29 de noviembre que vamos a cerrar en el Estadio Nacional, y ya que estoy con la gente de TVN, que siempre han colaborado mucho, esta noche es una noche especial para honrar a los embajadores. ¿Quiénes son los embajadores? Aquellos que fueron designados por los canales de televisión, porque ellos fueron los que hicieron el éxito del año 2024 y ahora a renovar los esfuerzos para el 2025. María Elisa, ¿cómo se viene este 2025? ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, la Teletón siempre tiene muchas sorpresas. Yo creo que va a seguir convocando a un público joven, a las nuevas generaciones, porque tenemos Teletón para rato. Es de las pocas cosas que nos une como chilenos y que la necesitamos muchísimo. Y también lo mismo, ¿cómo se viene la Teletón? ¿Cuál va a ser su rol, tal vez en regiones, por ejemplo? Yo creo que cada Teletón es una renovación del compromiso que tenemos los chilenos con la Fundación. Y es un orgullo nacional tener Teletón ya 47 años. Y queremos que sean los próximos 47, porque la Teletón nos hace mejores personas todos los años. Y creo que eso se lo debemos heredar a nuestros hijos, se lo debemos a nuestros nietos. Y por supuesto a los niños Teletón y a las familias Teletón. Bueno, unir a todo Chile, eso es lo más importante de Teletón. Mediodía, juego, fuerza. Bueno, esto es Teletón. Pasarlo bien, hacer mesa de trabajo, hacer un bonito programa a las 27 horas, de alguna manera motivar, pero lo más importante de todo es poder unir a los chilenos. Eso es Teletón. Bien, entonces ahí está, ya lo saben, 28 y 29 de noviembre en la Teletón 2025, la número 47. ¿Les parece si cerramos con el grito que hicieron antes de Teletón 2025? Yo digo Teletón y ellos dicen 2025. Ya. ¡Teletón 2025!
Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús Chacón. 28 y 29 de noviembre, entonces. Y esto fue ahora. Claro, porque fue entre abrazos y fue un llamado además el que hizo a una primaria que incluya a la democracia cristiana. De esta manera, Janet Jara abandonó el gobierno para asumir su candidatura presidencial. La hora carta del PC va a iniciar su campaña en la que tendrá un rol protagónico las figuras de su partido. Janet, sé que tu vocación de mayoría enriquecerán el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza. Los aplausos, gestos y abrazos le dieron la bienvenida a la hoy ciudadana Janet Jara, ceremonia con la que formalmente le dijo adiós al gabinete del presidente Boric, puesta en escena que La Moneda ya conocía, similar al ajuste ministerial que hace poco más de un mes puso fin al periodo ministerial de la otra candidata, Carolina Toá, obligada a modificación sellada con un llamado claro del presidente. Mucho se ha especulado de quién es el candidato del gobierno, si es Carolina, si hoy es Janet, si es Gonzalo Vinter o podría ser Vlado Mirosevich o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga. Mencionó al candidato de la DC porque el presidente quiere más, invitación que Alberto Undurraga ha desechado en más de una oportunidad por no sentirse a gusto con las cartas presidenciales del Frente Amplio y del Partido Comunista. Presidente Boric, el desafío no es la continuidad de su gobierno. Por eso es una mala idea, una primaria oficialista como la que usted nombró en el discurso de despedida. Y creo que sería bueno poder construir una unidad. Me tocó además trabajar con ellos en la nueva mayoría y sé que son gente que tiene objetivos que son muy comunes. Jara, por el contrario, no tiene problemas con la DC, partido que con su negativa mantiene la idea original de desarrollar una primaria solo con las cartas presidenciales de las tiendas que componen la alianza de gobierno. Aquí nadie sobra, pero tampoco hay que presionar, hay que dar el tiempo para que se vayan madurando las ideas. Siempre he sido partidario que la democracia cristiana sea parte de una primaria amplia y de un futuro gobierno. Eso creo que es algo que tiene que pasar y eso sería bueno. Se siente con fuerza, Janet, presidenta. Llegó el día. Vengo desde el Chile real. No soy de esas personas que nacieron en la élite. Con esa frase, Jara recordó su infancia en Conchalí, su vida como dirigente universitaria y su rol como ministra de Estado, cartera que la acercó a organizaciones sociales con quienes buscará fortalecer un vínculo. Uno de los desafíos, abordar los temas con los que el PC generó varios dolores de cabeza al gobierno, uno de ellos la situación en Venezuela y el respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Lo que yo puedo decir es que las y los comunistas, de lo que hemos sido testigos y víctimas, ha sido de violaciones a nuestros derechos humanos, así que no las vamos a amparar, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún otro lugar. Fue clara y enfática nuestra candidata y también lo ha señalado el presidente de nuestro partido. Con la misma fuerza hemos dicho también, nosotros resguardamos y respetamos la autonomía y la soberanía de los pueblos. La directiva del PC asumirá un rol protagónico en el comando de Jara, quien será reemplazada en el ministerio por el hasta hoy subsecretario Giorgio Bocardo. Jara así inicia desde hoy el mayor desafío de su carrera política, la candidatura presidencial del Partido Comunista, que tendrá su primera prueba de fuego el mes de junio, cuando el oficialismo conozca al ganador de la primaria que disputará el sillón de La Moneda. Quiero agregar que esa persona espero ser yo. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Tras la salida de Janet Jara del gobierno, el presidente Gabriel Boric realizó modificaciones en el Comité Político de La Moneda. Para garantizar la presencia del PC, como ya no está Janet Jara, se confirmó que el Ministerio de Justicia con Jaime Gajardo pasará a ser parte de la instancia. Mientras que en representación del PPD, tras la salida de Carolina Toá, se integró a la ministra de Defensa, Adriana del Piano. Con estos cambios, el Ministerio del Trabajo deja de pertenecer al comité que mantendrá a los titulares de Interior, del Ministerio de la Mujer, la Secretaría General de la Presidencia, la cartera de Hacienda
y la Secretaría General de Gobierno. Ánimo con el jet lag que vienen llegando desde India. En un nuevo encuentro anual de socios de Acción Empresas, TVN se adjudicó el premio de trayectoria que fue recibido por la directora ejecutiva de nuestro canal, Susana García. Este galardón se entregó a las personas que han sido parte de la red estratégica por más tiempo y reconoce el aporte al desarrollo sostenible de Chile. Desde Acción Empresas destacaron que TVN llega a todo el país. Tenemos la mayor cobertura a nivel nacional, ayudando a transmitir temas como la sostenibilidad e impulsando a las personas a que se comprometan, que se inspiren y motiven a ser un actor relevante de la sociedad. Nosotros lo que buscamos como medio público es acompañar lo que hacen todas las empresas y las colaboraciones tanto privadas como públicas en todo lo que es la preocupación por la sostenibilidad en nuestro país. Así que para nosotros el desafío es seguir dando mayor visibilidad y acompañando los procesos de cambio que están viviendo las empresas en el mundo que vivimos hoy. Bueno, con ese premio nos despedimos. Sí, claro. Una noticia, ¿cierto? Terminamos la noticia, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Quédese con nosotros porque ya viene un nuevo capítulo de The Floor. Que lo disfrute, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.